Muy buenas Buenas noches, noches. sí, muy buenas noches, muy buenas tardes, amigos del Reducido 3. El día de hoy ya tenemos una entrevista pactada, esta vez tenemos un invitado internacional. Estamos hablando de Ángel Capa, el profesor Ángel Capa. Actualmente está él en España, él ha tenido una trayectoria importante dirigiendo clubes en la Liga Española. Acá en Perú estuvo dirigiendo a Universitario de Deportes, con el cual se coronó campeón en el torneo Apertura 2002. Ha tenido un paso también importante en Argentina, ¿no? Dirigiendo equipos como River, como Gimnasia de la Plata, como el Huracán, y también ha sido asistente de entrenadores de lujo, ¿no? Como César Luis Menotti y Jorge Valdano, un hombre que de por sí, cuando uno conversa con él, siempre te deja qué pensar, pensamientos, ideas y reflexión. Los saluda a la distancia este profesor Ángel Capa y también a mi compañero Renato Esteves acá al costado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenas tardes. queridos amigos de Reducido? Hoy día estamos con un invitado, como lo mencionaba Marlon, un invitado internacional. Más bien es un honor, un orgullo tenerlo acá, profesor Ángel Capa. Sabemos de toda su gran trayectoria que tiene como jugador, como entrenador y ahora como escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, confinado acá en casa por el tema del coronavirus, como la mayor parte del mundo, con un calor agobiante, pero bien, tratando de aprovechar el tiempo. Profesor Ángel Capa, usted comienza su carrera deportiva como jugador allá en el año 65 en Bahía Blanca, ¿no? Coméntenos cómo así surgió esta aventura por el fútbol como futbolista en los 60, y me imagino usted creció viendo a equipos argentinos, ¿no? Que en ese tiempo tenían entrenadores, ¿no? Que predicaban un buen fútbol. Sí, yo comencé a jugar en un equipo de mi barrio, en Bahía Blanca, que se llama Villamitre. Ahí jugué, bueno, desde los 11 años, debuté en primera división a los 17, 18, no me acuerdo. Jugué hasta los 23 y después pasé a Olimpo de Bahía Blanca también, que era el equipo más poderoso de la ciudad. Bueno, era, porque ahora ha descendido en varios torneos. Pero bueno, en ese momento era el equipo más poderoso y bueno, jugué en Olimpo y en la selección de Bahía Blanca, porque los campeonatos en Argentina en ese momento estaban organizados de otra manera. Había campeonatos argentinos del interior y Bahía Blanca representaba a la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso fue mi experiencia como jugador, que no tiene ninguna trascendencia, pero sí que me sirvió a mí y mucho para mi actividad después como entrenador. Profesor, ¿y qué entrenador de alguna manera se identificó usted o con qué entrenador en esos tiempos se identificó mucho usted para que más adelante desarrolle la carrera de entrenador basándose en un estilo ya conocido por todos que le gusta a usted, que es el buen trato de la pelota? Bueno, pues Menotti, indudablemente, es decir, el entrenador que nos motivó a muchas generaciones era Menotti, que entrenaba a uno de los mejores equipos que había en mi vida, que era Huracán del año 1973. Y bueno, y tenía un concepto de fútbol reivindicando nuestra identidad futbolística. Y ese fue el entrenador que a mí me inspiró, ¿no? Y a mí y a mucha gente de mi generación. Claro, profesor, cuéntenos un poquito sobre la experiencia que tuvo con el profesor César Luis Menotti en la Mundial de España 82, ¿no? Un mundial donde usted fue asistente técnico de César Luis Menotti. Cuéntenos un poquito la experiencia que tuvo con él. Bueno, en realidad yo no era asistente de Menotti, yo iba a ver los rivales, ya había empezado a ver rivales europeos, posibles rivales europeos, jugadores argentinos acá en Europa, y después me uní al grupo para ir a ver los rivales que posiblemente le tocaban a Argentina. Así que, bueno, compartí algún tiempo en la concentración argentina, pero no como asistente, sino como observador de otros equipos en el Mundial. Y por suerte me tocó la zona de Brasil y pude disfrutar de uno de los grandes equipos que hubo en la historia de los Mundiales, Brasil del 82. Profesor, en el Mundial de España 82, Argentina llega a segunda fase, enfrentando, me parece, como usted dice, a ese Brasil. Pero
Tenía ese equipo, me acuerdo, a Daniel Alberto Pasarela, ¿no? Central en ese equipo, estaba Diego Armando Maradona y estaba también, me parece, Ramón Díaz. ¿Qué le dejó ese equipo de Argentina del 82, que de repente por ahí era favorito para llegar a la final, pero por un partido, ¿no? Que pierde 3-1 ante el Brasil, no llega a esa final, ¿no? del Mundial? ¿Qué le dejó ese equipo? Bueno, una enseñanza, que no siempre la reunión de los mejores jugadores hacen el mejor equipo. Porque ahí al equipo de los 78, con Mario Kempes como la gran figura, se unió Maradona, además. Y sin embargo, bueno, el equipo ya de entrada con Bélgica en el partido inaugural perdió injustamente, pero perdió 1-0. Después esa derrota hizo que fuera en una zona mucho más difícil de enfrentar a Italia y a Brasil. Y por lo tanto, bueno, no, digamos que no pudo desarrollar el fútbol que todos esperábamos, inclusive los jugadores también que tendría que haber desarrollado. Por lo tanto, fue una enseñanza. No siempre las cosas ocurren como uno pretende, ¿no? Claro, profesor, y claro, después de aquello, el Europeño 82, usted también tuvo un paso como ayudante de campo del entrenador Jorge Valdano, ¿no? Que también en la época del 91. Cuéntanos un poquito más su experiencia sobre sus primeros pasos como entrenador, profesor. Bueno, en realidad no había empezado a entrenar mucho antes. Había empezado a entrenar en el 86 en Argentina, en la primera B metropolitana, un equipo que se llama Banfield, sí, y que ascendimos al Nacional, que ese año se creó el Nacional B, y a partir de ahí también entrené después a Banfield en primera división, y después, entonces sí, nos juntamos, Valdano, que no había entrenado nunca, y yo, él que tenía un gran nombre, y yo que tenía experiencia, hicimos una dupla y entrenamos en el Tenerife y en el Real Madrid. Profesor, en el Real Madrid, cuando usted le toca ser ayudante, ¿no?, de Jorge Valdano, salieron jugadores importantes para el futuro, como fue el caso de Raúl González y de Guti, ¿no?, el jugador que ganó la Champions en aquel 2002. ¿Qué trabajo se hizo en el Real Madrid, profesor? Porque tenemos entendido que también se ganó una liga en la época que estuvo usted ahí trabajando. Sí, tengo que decir que yo no era un ayudante típico, porque Valdano no tenía ninguna experiencia, si la experiencia la tenía yo. En realidad fue una dupla técnica. Y lo que hicimos fue lo que yo hice en Argentina, siempre que pude, una idea que originalmente es de Menotti, de trabajar con una selección de los jugadores de los equipos inferiores. Entonces en el Real Madrid también lo hicimos, entrenábamos una vez por semana con ese equipo, otro día de la semana ese equipo jugaba contra equipos de la zona, acá de la región, y ahí salieron esos jugadores que vos decís. Salieron muchos más, pero los más conocidos son ellos. También salió un extremo que era muy bueno y que después sufrió una fractura y no pudo jugar, que se llamaba Álvaro. Salió otro extremo, Víctor, que después jugó en primera división con nosotros y también jugó con Capello y salió campeón con el Real Madrid, salió campeón con el Deportivo de La Coruña. En fin, salieron muchos jugadores de ese trabajo que hicimos en el Real Madrid. Profesor, y todas esas experiencias que usted tuvo como asistente técnico, como entrenador y como con figuras así como Valdano, como bien lo mencionas, Menotti, ¿le sirvió para escribir sus libros que hoy en día la gente lo puede leer y es como una especie de motiva a los demás entrenadores a seguir adelante para que entiendan un poco más el fútbol, ¿no? No te entendí la pregunta concretamente, ¿eh? Dímela otra vez. Sí, pero le mencionaba de que usted ha tenido que ver mucho, mayormente, profesor, por ejemplo, de acuerdo a las experiencias que ha vivido con Valdano, jugadores que han destacado, le sirvió de mucho para escribir sus libros, que hoy en día hay muchos entrenadores que lo siguen, ¿no? ¿Que me siguen a mí? Claro, profesor.
siguen su forma de jugar, su estilo de juego. Bueno, yo no creo ser tan importante como para que me siga alguien, pero yo en realidad lo que soy es un alumno aplicado de un estilo de fútbol. Siempre lo fui. Bueno, yo fui alumno de Menotti y sigo siendo alumno de Menotti. Y trabajé con Jorge Valdano, trabajamos en comunión. Pero más que nada fui y soy alumno de un estilo, digamos, sudamericano y específicamente argentino, ¿no? Porque Perú también, en Perú hay un estilo de fútbol que viene de muy lejos y de un gran respeto por el juego, de técnica, de un gran respeto por la estética, y eso también es en Argentina. Y bueno, yo soy alumno de los grandes equipos y de los grandes jugadores de fútbol que vi en mi vida. Eso sobre todo eso. Pero, bueno, no sé si he servido de referencia a alguien, ya no es culpa mía. No, profesor, acá hay muchos entrenadores que siguen mucho sus libros, leen mucho sus libros y entienden un poco más el fútbol de hoy en día, ¿no? Que no solamente es el partido se gana con tácticas, ¿no? Sino más bien con conocimientos futbolísticos, entender la jugada, ¿no? Como bien lo menciona usted en su forma de jugar, que usted lo adaptó del entrenador José Luis Menotti, ¿no? Sí, pues yo he escrito algunos libros sobre conceptos del juego, sobre mi experiencia de barrio, que la tiene la mayoría. Una vez en México un entrenador me dijo: Ángel, leyendo tu libro, yo me acordaba de la experiencia que tuve de pibe acá en México. Y yo le dije: bueno, ese es el mérito que tiene uno de los libros que yo escribí, que son experiencias comunes, que cualquier muchacho de barrio las ha vivido. Y eso fue lo que me ha hecho escribir, contar mis experiencias como un chico del barrio que juega al fútbol y que ha pasado por distintos lugares, algunos importantes y otros menos importantes para el resto de la gente. Para mí, todos los equipos por donde pasé, todos los lugares por donde pasé fueron muy importantes. Profesor Capa, vámonos al año 2002, enero del 2002, usted llega a Perú, a nuestro país, y viene a dirigir Universitario de Deportes, ¿no? Un club grande, con muchos títulos nacionales. ¿Cómo se gesta esta llegada a Universitario, teniendo en cuenta que por esos tiempos la consigna del club era ganar un campeonato? Bueno, la primera reunión que yo tuve fue con el presidente, que era Pausa en ese momento, con Álvaro Barco y con Chemo del Solar, que acompañaba a ellos para contratar un entrenador. Y bueno, la presencia de Chemo, de Álvaro, cómo me presentaron el proyecto, a mí me interesó, sabiendo que la U era un equipo muy grande, no solamente en Perú, en Sudamérica también. Y era un desafío importantísimo, porque era un fútbol de una identidad futbolística muy parecida a la Argentina. Entonces yo sabía que ahí me iba a poder desenvolver bien. Bueno, después cuando llegué a Perú, las cosas no eran como las había pintado, no le pagaban a nadie, no había un peso por ningún lado, y la cosa se complicó muchísimo. Pero después, en una reunión que hicimos con los jugadores, el cuerpo técnico, con Álvaro y con toda la gente que colaboraba con nosotros, al margen de los dirigentes, porque los dirigentes desaparecieron, llegamos a un acuerdo para seguir luchando por el campeonato y seguir luchando por la defensa de la camiseta y de lo que significaba la vida. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, y que fue, un campeonato muy conmovedor por todas las dificultades que tuvimos que pasar, no solamente económicas, sino todas las dificultades que nos pusieron también de parte de la federación, y que fue una cosa terrible. Te digo un solo ejemplo. Nos echaron un jugador antes de la media hora en 9 partidos consecutivos, entre otras cosas. Y profesor, yo recuerdo mucho que al final de esa primera rueda de la apertura, la U pierde 3 partidos seguidos, ¿no? Contra Cienciano, Cristal y Melgar. Y lo que me sorprendió de esa segunda rueda
fue, bueno, le habían ganado a Aurich el día que Chemo del Solar lo expulsan, ¿no? Por tropezarse con el árbitro Eduardo Leca. Universitario cosechó una cantidad de victorias importantísimas, cerca de 10, solamente perdió el clásico ante Alianza, y cómo un equipo se pudo reponer en esa segunda rueda, ¿no? Ganando bastantes partidos con todas esas adversidades que usted nos comenta, ¿no? Porque eran muy buenos jugadores y porque eran muy buenas personas. Es decir, personas que se comprometieron y que defendieron ese compromiso. No se comprometieron solamente de palabra, se comprometieron de palabra y de hecho. Y como eran muy buenos jugadores, entonces pudieron cumplir la promesa de pelear. Nosotros nunca hablamos de campeonato, sino de pelear y de dar todo lo que teníamos hasta el final. Bueno, y después llegamos hasta el final y fuimos a definir el campeonato con Alianza, que era muy buen equipo también. Profesor, claro, y yo recuerdo también ese año, justo el primer partido que tuvo la U fue contra el Aurich, ¿no? En Chiclayo. Partido difícil allá en Chiclayo, donde minuto 45 del segundo tiempo, no iba ganando 1-0 el Aurich, y ya todo se hacía presagiar que la U iba a perder ese partido, ¿no? Un penal a favor de la U en el minuto 45 hace que empaten el partido. Y luego, ya faltando dos segundos, la U termina ganando ese partido y demostró mayormente la clase de equipo que verdaderamente es, ¿no? Y fue tan determinante ganar ese partido porque le sirvió a la U para llegar a la última fecha de definir con Alianza Lima, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí aprendí lo que era la U también, porque íbamos perdiendo 1-0. El entrenador de Aurich era Sampaoli, que yo no lo conocía, bueno, charlé un rato con él. El gol lo había hecho Joaquín Flores de penal, que jugó un partido extraordinario y que a mí me llamó la atención. Fue una cosa, era un jugador magistral, era una cosa hermosa verlo jugar. Y bueno, perdíamos 1-0, empatamos, y entonces, cuando empatamos sobre la hora, yo llamé a un jugador, que me parece que era Chita Domínguez, y le dije que se mantuviera ordenado, que ya terminaba el partido y que bueno, que estaba bien con el empate. Y no me dijo nada, pero en cuanto movieron la pelota, fueron arriba del rival, presionaron, construyeron un córner, vino el córner y Chemo hizo el gol de triunfo. Y entonces ahí yo dije, estos tipos son distintos. Estos tipos acá estoy en un lugar donde es diferente, ¿no? Porque claro, tenían espíritu, esa garra, y que no se resignaban nunca y que no se entregaban nunca. Y usted tanto lo narró también en uno de sus libros, ¿no? Justo mencionaba que se le acercó a Chemo del Solar a preguntarle por quién era ese jugador número 10 del Aurich, que era Joaquín Flores, justamente. Y fue interesante esa parte, ¿no? Después en el vestuario le digo, Chemo, ¿pero quién es el número 10 que juega tan bien? Me dice, es un fenómeno, Joaquín Flores, dice, es un fenómeno. Así que tiene una vida, dice, un poco complicada y que no siempre termina los campeonatos, pero dice, un jugador enorme. Efectivamente, era un jugador enorme y tuve el honor de que después, yo estando en la San Martín, cuando entrenaba la San Martín, jugamos contra un equipo, no me acuerdo cómo se llama, que jugaba Joaquín y me regaló la camiseta. Y para mí es un orgullo. Lo tengo ahí, la tengo guardada. Profesor, hubo un hecho importante en esa apertura 2002 y lo conversamos con un jugador que lo tuvo usted de técnico, ¿no? Roberto Nuno Molina. En el partido contra Copsol, que el Goyo Bernales, me acuerdo, marca un gol olímpico, ¿no? Allá en Trujillo. Me parece que los dirigentes no habían querido que Roberto juegue el partido. Sin embargo, todo el plantel, usted lo apoyaron y lo hicieron ingresar a la cancha. ¿Cuánto marcó en esa campaña ese suceso con Roberto Nuno Molina? Hubo varios sucesos importantes, dificultades que el equipo superaba. Efectivamente, Nuno Molina había mandado un telegrama reclamando lo que le debían y entonces lo separaron. Nosotros fuimos a pedir que no lo separen, no estaba Pausa, estaba otro dirigente que no me acuerdo cómo se llama, y fuimos a pedirle que no lo separaran, que íbamos a viajar para jugar con Copsol, que lo dejara en el equipo, que no hiciera más inconvenientes, y me dijeron que no y que no. Bueno, entonces el Nuno igual fue a la cancha, fue por su cuenta, y ahí ganamos 3-0. Hizo un gol, el Panadrito Díaz de tiro libre, una falta extraordinaria,
hizo un gol Bruno Bernal de córner, hizo un gol Chemo también, cómodo, de cabeza. Y bueno, y ahí fueron a buscar al Nuno, lo metieron en la cancha, el equipo se unió. Y da la casualidad de que el partido siguiente, no me acuerdo con quién, Sullana, Alianza Atlético. Con Alianza Atlético Sullana, ¿no? Sí. Ganamos 1-0 con gol del Nuno, que hacía pocos goles, pero bueno, reapareció el Nuno y hizo el gol del triunfo. Sí, Renato. Sí, profesor, claro, definitivamente era tremendo ese equipo, ¿no? El 2002, como bien lo mencionaba, ¿no? Y el partido de definición, sobre todo, ¿no? Entre la U con Alianza Lima, ¿no? Profesora, hay un video justamente que habla específicamente del momento, cómo se sintió usted después de haber logrado ese título, ¿no? Sacó toda su furia que llevaba por dentro, ¿no? El partido en Trujillo, ¿no? Y se vio, ¿no? Que claramente la gente se sintió muy identificada con ese año, ¿no? Un año donde los dirigentes abandonaron el equipo completamente, un año que no le salía nada a la U, pero le dieron el título que tanto esperaba la hinchada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí me arrepiento de la reacción que tuve, pero era tremendo. Y que te echen un jugador durante 9 partidos antes de la media hora es tremendo. Que guarden en un cajón, porque Alianza el último partido no quiso ir al control antidoping, porque decían que perdían el avión, una excusa ridícula. Que es suficiente, lo peor que puede hacer un equipo, una infracción de esa naturaleza, no presentarse a un control antidoping, hay que quitarle los puntos, que se lo quitaron para el otro campeonato, porque si lo sancionaban, éramos campeones sin necesidad de ir a la final, pero queríamos ir a la final. Nosotros habíamos ganado, no me acuerdo dónde era, en la altura, pero no me acuerdo dónde. Huancayo. En Huancayo. Deportivo. Sí. Un partido muy difícil por la altura, ¿no? Ganamos 2-1, y en el avión de vuelta le digo a Chemo, ¿sabe lo que a mí me gustaría? Me dijo, claro, igual que a mí, ganar la Alianza en una final. Y eso es lo que querían los jugadores. No querían ser campeones en el último partido, querían una final porque Alianza nos había ganado los 2 clásicos y nos había ganado bien. Entonces los jugadores querían la revancha y ganarlo en una final. Ese era el espíritu del equipo, ¿no? Y profesor, también, es cierto que también en ese torneo a la U la llevan a Trujillo, pero se enteran mucho tiempo después, dice que Alianza ya estaba entrenando en Trujillo también. ¿Es cierto ese suceso, profesor, que se dio? ¿Les avisaron tarde? Claro, porque no sabíamos cuándo se iba a jugar, no había una fecha. Entonces yo le digo a Álvaro, antes del entrenamiento, Álvaro, anda a la federación y averiguame si jugamos, no me acuerdo si jugamos el fin de semana o jugamos el miércoles que viene. Y vamos a suponer que era el viernes, no me acuerdo, del entrenamiento. Me llama Álvaro y me dice, no, Ángel, se va a jugar, el fin de semana no se juega. Bueno, entonces vamos a un entrenamiento intenso. No sé si era el viernes o el sábado. Y cuando termina el entrenamiento, me llama Álvaro y dice, Ángel, se va a jugar este domingo. Me engañaron. No solamente que lo engañaron, sino que Alianza ya estaba en Trujillo. Alianza sí que sabía. Y ya Alianza estaba en el hotel que habitualmente iba a la U. Fue una cosa tremenda, las cosas que nos hicieron. Entonces, bueno, viajamos, fuimos a otro hotel, y también vinieron los jugadores que no estaban convocados, que fue una cosa muy emotiva también. Todo el plantel estaba junto. Y yo ya estaba convencido de que era muy difícil que nos ganaran, ¿no? Era muy difícil porque era un equipo muy seguro, era un equipo muy sólido, muy firme, y que tenía muy buenos jugadores, y jugadores con experiencia. Entonces, bueno, empatamos en Trujillo 0-0. En realidad jugamos mucho mejor que el primer partido. Y jugó el Cholito, que fue un partido excepcional, de Cholito Solís. Y ahí le dije, me acuerdo que cuando terminó el partido hablé con él y le dije, por favor, cuídate, Cholito, que tenés un gran futuro acá como jugador de fútbol. Bueno, y después jugó mucho tiempo, ¿no? Jugó mucho tiempo y fue también un gran jugador.
Sí, profesor. Acá tenemos a unos seguidores, profesor, que nos consultan qué fue lo más complicado que encontró en el fútbol peruano para dirigir. Falta de apoyo dirigencial, económico, plantel, disciplina de jugadores o la prensa, profesor. ¿Qué cree que fue el factor más determinante en el fútbol peruano? No, los dirigentes, pero no los dirigentes de la U y los dirigentes de la federación. Es imposible que alguien esconda un informe del árbitro donde dice que no se presentó al control antidoping. Eso es una cosa, eso es trampa. Es decir, cuando Chemo lo expulsan de la cancha porque el árbitro tropieza con él, no Chemo con el árbitro. La U iba a presentar un recurso y no se reunió el Tribunal de Penas esa semana. Es increíble. Y entonces le dieron un partido a Chemo. Entonces Chemo no pudo jugar, no me acuerdo qué partido era, que ganamos 1-0 con gol de Acasiete de cabeza. Y Chemo no pudo jugar, que yo todavía le dije a los periodistas, a ver, explíquenme. Si Chemo le dio una patada al árbitro ¿por qué toma un partido? Le tienen que dar un año. Y si no le dio una patada y estaba expulsado, ¿por qué le dieron un partido? Es decir, fue tremendo. Todo contra la U ese año fue una cosa tremenda lo que hicieron. Querían voltearlo a la U de cualquier manera. Y no pudieron porque se encontraron con un grupo de jugadores de una enorme amor propio, de un orgullo, muy buenos jugadores, de un gran orgullo. Estaba el Puma, estaba Ibáñez, yo qué sé, había jugadores, estaba Chemo, naturalmente. Paolo Maldonado. Paolo Maldonado también estaba, ¿no? En ese equipo. Exactamente, Paolo Maldonado, Gordo Bernales, yo qué sé, había jugadores de una gran capacidad y que era muy difícil asustarlos, porque con 10 jugadores, me acuerdo la primera vez que nos echaron un jugador, yo entré al vestuario y todos se quejaban. ¿Cómo es lógico? Nos echaron un jugador y yo dije, a ver, un momentito, acá tenemos dos caminos, o nos ponemos a llorar y ganan los rivales, o vamos a jugar con 10 y vamos a ganar igual. Era la cancha a ganar, era un equipo muy, muy fiable. Vos podías confiar en ese equipo, poner la mano en el fuego, porque no te hacía quedar mal nunca. Mirá, te digo una anécdota. Nosotros jugamos un sábado, y como jugábamos el miércoles siguiente, el domingo yo quería entrenar. Y entonces me dijeron que era el Día de la Madre. Y yo dije, bueno, es voluntario, el que quiera venir, que venga, y el que no, pues mala suerte, no viene. No faltó ninguno. Es otro hecho que yo dije, bueno, este equipo es indestructible. Otra vez, mirá, te cuento otra anécdota. Cristal y Alianza nos llevaban 6 puntos. Esa fecha jugaban antes que nosotros. No entre ellos, sino con otros equipos. En el minuto, qué sé yo, 89, 88, me llaman por teléfono a la habitación para decirme, Ángel, estoy perdiendo los dos. Uy, qué bien, si perdían los dos y nosotros ganábamos, nos poníamos a 3 puntos. Cuando bajo, ya para dar la charla, me dice Ángel, empataron los dos. Bueno, empataron los dos, eran 3 puntos, le descontamos 2 puntos. Cuando voy a entrar a la charla, dice, ganaron los dos. 3 minutos antes estaban perdiendo los dos. 3 minutos después ganaron los dos. Da un tiempo de charla y el equipo fue y ganó. Cuando tienes un equipo así, es muy difícil que te ganen, es muy difícil. Y ojo, que Alianza era muy buen equipo. Alianza era muy buen equipo y Cristal también era muy buen equipo. Es cierto, profesor, ese torneo de apertura tuvo muchísimos matices, no solamente futbolísticos, ¿no? Sino también, como usted comenta, extrafutbolísticos. Y yo recuerdo mucho una fecha, la final, me parece la fecha final, ¿no? De esa apertura contra Melgar, que la U le gana 4-2 al Melgar, y Alianza en Sullana jugaba en simultáneo, ¿no? Y se adicionaron cerca de 8 minutos, y no se sabía cierta si ya había acabado el encuentro, ¿no? Y se dio como una especie de celebración en el Monumental y al final se tuvo que opacar esa corta celebración, ¿no? De alguna manera. No sé si nos podría comentar un poco eso.
Sí, también, vos fíjate, me había olvidado, también. Ganábamos 4-2 y de pronto me rodean periodistas y todo, y se arma, también había terminado el partido. Y se arma un lío tremendo y alguien dice, terminó Suñara, perdió Alianza. Entonces éramos campeones. Y yo me fui porque yo me emocioné mucho y no quería que me vean aflojando. Y me meto en el vestuario. Y yo estaba en el vestuario solo y al rato aparece Chemo malhumorado. Digo, ¿qué pasa? Si no, que Alianza ganó. Digo, ¿cómo que si en el último minuto le dieron un penal y hizo el penal y ganó? Fue ese partido donde no se presentaron al control antidoping. Y entonces me acuerdo que de forma muy graciosa, un miembro del cuerpo técnico de Alianza dijo, ¿cómo van a ser campeones esto de la U si no saben ni escuchar la radio? Porque alguien había escuchado la radio y había entendido que había terminado el partido en Suñara, ¿no? Fue una anécdota, pero... Y creo que fue Eddie Linares, me parece, profe, el que dio la información de que había acabado el encuentro, o se originó por ahí. Nunca lo supe. Hasta ahora, ¿no? Yo no quería escuchar la radio. Pero bueno, eso estuvo bien. No me acuerdo quién fue. Él dijo, estos tipos no saben escuchar la radio, dice, ¿cómo van a ser campeones? Profesor, y cuéntenos un poquito más después de la temporada de 2002, ¿no? Usted también fue a dirigir al país de Sudáfrica, ¿no? Un club de Sudáfrica. ¿Cómo fue su experiencia en un país donde muy poco se conoce de fútbol en ese tiempo, ¿no? Muy poco se veía fútbol sudafricano. Sí, a mí me llamó Mamelodi Sundowns, uno de los equipos más importantes de Sudáfrica, y a mí me interesó porque yo quería conocer la experiencia de un fútbol que yo no conocía para nada, de un continente que nunca había ido, y de una ciudad que yo estaba en Johannesburgo, una ciudad apasionante para conocer. Bueno, fue una experiencia magnífica, juegan muy bien al fútbol, jugaron muy bien al fútbol, y bueno, ganamos una copa, y además era una cosa también, hay muy mala organización, ¿no? Cuando terminó el contrato, que era en diciembre, faltaban 4 o 5 partidos. Entonces había que renovar, y yo no quería renovar porque tenía problemas familiares, personales, yo tenía que volverme a España. Entonces fui al presidente y le dije, mire, me tengo que ir por esto, por otro, y bueno, el equipo siguió y salió campeón. Faltaban 4 o 5 fechas y salió campeón. Así que fue una experiencia muy buena. Tuve que hablar en inglés porque ellos se comunican, bueno, con sus idiomas, creo que como 11 idiomas oficiales, pero se comunican en inglés. Y yo en inglés sé 4 palabras. Así que era muy difícil para mí. Me acuerdo de la primera charla que di, que ganamos, cuando terminó el partido, le dije como pude a los jugadores, digo, ¿sabe por qué ganamos? Porque ustedes no me entendieron ni una palabra. Por eso ganamos. Pero bueno, fue una experiencia muy buena, conocí una sociedad, una ciudad, ya te digo, muy importante, y un fútbol que no conocía y que tuve la suerte de poder conocer. Profesor, lo llevo al año 2008, usted vuelve a la Argentina y tiene un paso, yo creo que hasta ahora recordado por mucha gente del fútbol, en Huracán de Parque Patricios. Ese equipo que usted lo llega a formar, ¿no? Ascendiendo futbolistas de las reservas, ¿no? Me acuerdo de Federico, de Pato Toranzo, me acuerdo de Javier Pastore, que después hizo una carrera importante en Europa. ¿Cómo se llegó a gestar ese equipo que llegó a pelear ese torneo recordado, ¿no? Clausura 2009. Bueno, yo llegué cuando faltaban pocos partidos en el 2008, el campeonato de 2008. Y bueno, entonces yo respeté el equipo que había ahí jugando. Y mientras tanto, en los entrenamientos veía a otros jugadores que no estaban jugando. A propósito, yo llegué, creo que un jueves, miércoles o jueves, y el domingo jugábamos contra River, cancha de River. Y yo dirigí Huracán. Y el River dirigía a Leones. En el primer tiempo ganábamos 3-0. La gente de Huracán no entendía nada, yo tampoco. Yo estaba descubriendo
a los jugadores, lo había puesto el mismo equipo con Pastore de titular. Y después en el segundo tiempo, Pastore lo lesionaron, otro jugador se había lesionado también, importante, y finalmente River terminamos empatando 3-3 en la cancha de River, que para Huracán era... Bueno, cuando el último partido de ese torneo, yo ya los jugadores que yo ya había visto, de Federico, Filippetto, Pura, yo qué sé, no me acuerdo ahora, Pastore, por supuesto, el venezolano, Patrick González, ¿no? Patrick González. Y bueno, y le ganamos precisamente a Vélez 3-0 en la cancha de Huracán. La pretemporada, y bueno, el equipo empezó a jugar muy bien, vino Eduardo Domínguez, y en la semana del debut vino Volati. Y Volati jugó el primer partido contra San Martín de Tucumán y ganamos un partido de Volati. Y el equipo empezó a funcionar y a hacer un fútbol muy atractivo, un fútbol muy del estilo de Huracán, y la gente empezó a disfrutar muchísimo. También tuvimos una etapa donde perdimos 2 o 3 partidos y después el equipo se rehizo. Los últimos 7 o 8 partidos ganamos todos, menos uno en la pelea con Estudiantes, que empatamos 1-1, y llegamos al último partido con un punto atrás. Con el empate, campeones. Y a los 8 minutos hicimos un gol de cabeza en una falta, exactamente válido, que el juez de línea y el árbitro anularon. Y después, faltando, no me acuerdo, 6, 7 minutos, Monzón, el arquero, va a agarrar la pelota, la agarra, lo chocan, se le va la pelota queda ahí, hacen gol, y el árbitro nos dio el gol. Y entonces, bueno, perdimos ese partido 1-0. No fue un buen partido de parte ni de Vélez ni de nosotros, fue un partido sin situaciones de gol. Bueno, yo al principio creí que habían sido errores involuntarios del árbitro, pero después me llenaron de indicios como para que me permita sospechar de que no fue involuntario, de que fue situación, es profeso del árbitro. No lo puedo asegurar, pero sí lo puedo sospechar. Profesor, ahora yo le repregunto, como usted comenta sobre este caso, ¿no?, de la final ante Vélez, este partido que se dio en la última fecha de clausura 2009, ¿usted está de acuerdo con este tema del VAR, por ejemplo? Ya que si lo lleváramos el VAR a esas épocas del 2009, quizás se hubiera anulado ese gol de Maxi Morales, ¿no?, en el Amalfitani. ¿Estaría de acuerdo con el VAR o no? Y con un árbitro honesto también se hubiera anulado. Contra el VAR. Y además, no, el VAR es turbo. El VAR, yo pensé en principio que venía para ayudar, pero ha venido para perturbar. Porque el VAR no sanciona con criterio futbolístico, sino con criterio tecnológico. Y te doy un ejemplo. Una vez a Cristiano Ronaldo le anularon un gol, Cristiano Ronaldo estaba detrás del defensor, pero el hombre izquierdo estaba 1 centímetro adelantado. La jugada siguió, la pelota vino por ahí, gol de Cristiano Ronaldo, lo anularon porque estaba el hombre izquierdo 1 centímetro. No tiene sentido eso futbolísticamente. Ahora, con medidas de la tecnología y todo eso, efectivamente. Bueno, eso, no hay un criterio futbolístico, hay un criterio tecnológico. Un criterio, vamos a decirlo, científico, que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces perturba. Entonces hay, digamos, sanciones que el árbitro ya no se anima a dictaminar por miedo a lo que diga. Entonces, el que controla el partido es el VAR y no el árbitro. Bueno, ha sido nefasta. En otra jugada, también muy parecido, pero también por la izquierda, acá a la derecha hay un jugador detrás del defensor, pero el pie, la punta del botín, está adelantada. Y le anulan el gol por fuera de juego. Absurdo por completo. Si yo estoy detrás del defensor, aunque tenga el pie adelantado, ¿qué ventaja tengo? Ninguna. Bueno, te quiero decir que la jugada se dio, hubo un rebote, pues hizo el gol y dice, no, estaba adelantado, no me acuerdo, milímetros la punta del botín. Bueno, eso no tiene sentido. No tiene... Claro.
Hay algunas cosas, profesor, por ejemplo, que con el VAR es un tema, hay muchas críticas, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, se pare mucho el juego con el VAR. El tema, a veces se separa mucho el juego, los partidos demoran más de 100 minutos y de repente el otro equipo rival que está perdiendo tiene la posibilidad de voltear el partido. Esa es una de las contras que tiene ese tipo de sistemas, ¿no? Pero que muchas veces también se dejan de llevar por la camiseta del equipo, ¿no? A veces favorecen a ciertos equipos y a otros no, y se ve claramente. Claro, claro. Si no, lo que pasa es que detrás de todos estos aparatos tecnológicos hay un negocio de miles de millones de dólares. Poner el VAR implica un montón de dinero. Entonces, claro, el negocio va imponiendo y va imponiendo sus criterios y se va apoderando, yo creo que ya absolutamente del fútbol. Entonces, bueno, estamos ahora a expensa de eso. Yo no estoy de acuerdo para nada. Me lo han dicho eso de Huracán, dice, bueno, con el VAR, sí, pero hay que ver quién estaba a entrar el VAR. Porque el VAR también han hecho cosas, de acuerdo, y cobraron penal a favor del Real Madrid porque alguien pisó a un jugador. Al poner así, lo pisó. Resulta que después en otra área, Sergio Ramos pisó a un contrario y no cobraron penal. ¿Por qué? Bueno, porque el que está detrás del televisor del VAR es un ser humano también. De modo que para mí la tecnología no tiene nada que ver con el fútbol, que es un hecho cultural. ¿Qué quiere decir cultural? Que nosotros aprendimos este juego con lo que vimos, con lo que nos contaron nuestros padres, nuestros vecinos, los mayores. Entonces, ese hecho cultural. ¿Hace falta a una madre primeriza tener un conocimiento científico de cómo se cría un hijo? No. Culturalmente y por instinto sabe cómo hay que criar un hijo. Ahora, después, si lee un libro y le viene bien, fenómeno. Pero no le hace falta leer un libro. No le hace falta la ciencia para criar un hijo. Porque es un hecho cultural. Bueno, digo una madre y digo también un padre. Lo que pasa en el padre, hay otros obstáculos culturales que parece que el encargado de cuidar al hijo tiene que ser exclusivamente el padre. La madre y el padre. Profesor, quizás ese Huracán, lo vuelvo a traer otra vez al equipo de Parque Patricios, le quedó un poquito grande ese partido con Vélez, de repente el equipo debía pelear en el siguiente campeonato, de repente fue muy próximo. ¿Cómo se llegó a ese desenlace en aquel año? Es posible, porque si vos haces una mirada, por ejemplo, el Chelsea, cuando tenía un gran equipo, el Chelsea, ahora no me acuerdo los jugadores que había, pero había Drogba y un montón de jugadores enormes, perdió 2 finales, ganó la tercera final de la Champions. Es decir, no es cualquier cosa jugar un partido definitorio. De todos modos, Vélez, que tenía mucho más experiencia, tampoco jugó un buen partido. Fue un partido que no pasaba nada. No fue mal jugado, pero no hubo muchas situaciones de gol. Hubo un par de situaciones de gol cada uno y nada más. Y yo creo que el árbitro, sí es cierto que fue una tarea voluntaria, aprovechó eso porque si no, no tenía otra. No había más, terminado el partido. Entonces dijo, bueno, acá doy el gol porque si no, se complica. Y lo curioso fue que el árbitro nunca dirigió, ¿no? Nunca más dirigió. Hubo otras irregularidades. Mirá, la AFA había hecho unas pruebas físicas para calificar, como siempre hacía cada tanto, para ver los árbitros que estaban calificados para entrenar. Bracenas no había probado esa prueba física. No estaba calificado para entrenar. ¿Y por qué dirigió Bracenas? Después, Cubero, un lateral que tenía Vélez, lo habían echado el partido anterior. Por lo tanto, no podía jugar el partido con Huracán. ¿Qué hicieron? Dijeron que estaba lesionado un suplente, uno del plantel, un jugador chileno, y entonces, por estar lesionado ese jugador, pudo jugar Cubero. Lo que pasa es que ese jugador declaró que él no estaba lesionado para nada. El mismo jugador declaró, no, yo no tengo nada. Otra irregularidad. Es decir, hay muchas irregularidades que se dieron en este partido.
el hecho del árbitro. A ver, si hacen unas pruebas físicas y este señor no pasó la prueba física, ¿por qué dirige este señor? Como si no hubiera más árbitros en Argentina. Bueno, el fútbol argentino... Sí, claro, profesor, y yo recuerdo mucho este equipo. Claro, yo recuerdo mucho este equipo por el tema de la que promovían muchos jugadores jóvenes, ¿no? En Huracán. Sobre todo ustedes promovían jugadores jóvenes y jugadores de muy buen pie, ¿no? Que mantenían el juego mayormente en lo que posición de pelota, movían muy bien la pelota y entendían muy bien el juego. Y es un equipo que se caracterizó por eso, ¿no? Porque aparte de jugar bien, ganaban los partidos importantes, ¿no? Bueno, eso te lo digo. Pero quería decir primero que el fútbol argentino es un fútbol corrupto y tramposo. No lo dije yo, lo dijo Martino. Tata Martino, cuando terminó de dirigir a Newell's, que salió campeón con Newell's, dijo, no dirijo más. No dirijo más porque este es un fútbol corrupto y tramposo. Y tenía razón. Es un fútbol, nunca jamás en Argentina se investigó casos sospechosos. Nunca. Y viene de lejos, ¿no? Huracán no fue el primer equipo ni el último. Nunca entonces es un fútbol corrupto. En cuanto al otro, sí, era un equipo que jugaba bien al fútbol, era un fútbol atractivo, un fútbol de mucho toque, de gambeta, de llegada. Era un fútbol que digamos que la gente estaba muy feliz, la gente aplaudía en la cancha como si estuviera en el teatro, porque y además ganó partidos difíciles, efectivamente, ganó en Rosario contra Rosario Central, empató con Newell's, que gran parte del partido en Rosario, gran parte del partido con 10 jugadores, le ganó a River goleándolo, le ganó a Racing goleándolo en cancha de Racing. Era un equipo, digamos que bueno, que le faltó un árbitro decente para poder culminar lo que merecía. Pero ojo, también lo merecía Vélez, y lo dije en ese momento también. Vélez también merecía ser campeón porque él jugaba bien. Y Lanús, que llegamos los tres ahí, también jugaba bien. Y también merecía ser campeón. Lo que pasó en el campeonato 2002 con la U. Tanto Cristal, Alianza, la U merecían ser campeones en cualquiera de los tres, porque eran muy buenos equipos. Y en Argentina pasó lo mismo. Nada más que el árbitro, digamos que lo favoreció a Vélez para que gane el campeonato en el último partido. Claro, profesor. Y también después de su paso por Huracán, como bien lo menciona usted, tuvo un paso por el equipo de la San Martín, ¿no? Regresó a la San Martín acá en Perú, tuvo un gran paso, ¿no? Un equipo en el 2012, equipo que lo agarró en el puesto 13 y acabó en un puesto meritorio, un puesto octavo lugar, y llegó a una instancia de Copa Sudamericana, ¿no? Un equipo también regresó al Perú y nuevamente, cuéntame un poco de su paso nuevamente su regreso al Perú. También muy buena, pero a mí me trataron siempre bien. Mira, sobre todo hay una cosa que cuando vas a un país que no es el tuyo y te tratan como uno más, te critican, te dicen esto, el otro, bien o mal, lo que sea, pero nunca como extranjero. Y eso te hace sentir muy bien. Es decir, vos me hablaste de la prensa. La prensa, en algún momento, cuando yo estaba en la U, me criticó, como es lógico, pero nunca me dijeron, y que viene a hacer acá. Y eso es de agradecer, ¿no? Tengo muchísimos amigos. Y en San Martín lo pasé muy bien también, efectivamente. Vos fijate, en la Copa Sudamericana, en el último minuto, teníamos la pelota nosotros, en vez de cambiar, la que hizo Palmera ahí, tiraron un pelotazo, quedó ahí rebotada, patearon al arco y le pegó la mano, que la mano la tenía pegada al cuerpo del central de la San Martín. Tenía la mano acá, le pegó así en la mano, que la quiso sacar y cobró penal. Pero bueno, digamos que fue también muy positivo. Y aparecieron también jugadores jóvenes ahí en la San Martín y terminamos jugando bien. Y bueno, después lo que pasó que a mí me habían dicho que había que terminar ese campeonato y que después iban a reforzar el equipo para ir a pelear el campeonato. Yo lo único que pedí fue que se queden los jugadores que estaban y que contraten a Cuevas, que Cuevas había venido a hablar conmigo, que quería volver, y al Cholito Sotillo. Nada más.
Pero bueno, dijeron que no, dejaron ir a varios jugadores y después, claro, en el campeonato siguiente lo pasaron bastante mal, porque efectivamente los directivos le quitaron el apoyo al equipo, ¿no? El apoyo económico. Y el equipo se salvó ahí arañando, ¿no? Pero nada más, si hubieran tenido Cuevas, hubieran dejado el equipo que estaba, con Cuevita y con el Solito Sotil, nosotros íbamos a pelear el campeonato seguro. Porque el equipo jugaba bien. Profesor, una consulta. Cada uno, unos seguidores nos hace una consulta, ¿no? Martín Canales nos hace una pregunta. Según su paso por el fútbol peruano, su experiencia, ¿cuál cree que es la mayor falencia en el fútbol formativo de menores acá en el Perú? Según su experiencia. No, pero sí, pero ahí tendría que conocer en profundidad cómo trabajan con la división de menores, y no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que en Perú, en cuanto no le cortan la sala a los jugadores, aparecen muy buenos jugadores. Como esta selección que dirige Gareca. Una selección que rescató la identidad del fútbol peruano y que otra vez volvió a poner el fútbol peruano en lo más alto del fútbol sudamericano. Porque tiene siempre muy buenos jugadores de fútbol. Y ha tenido siempre. No hablemos de la época de Cubilla, de Cueto, porque eso era una exquisitez. Profesor, claro, acá en el Perú se ha mencionado mucho el tema de la disciplina y a veces se toma muy de forma rigurosa ese tema y a veces a los jugadores mismos se les presiona con ese tema. ¿Qué importancia tiene el tema de la disciplina en los futbolistas? ¿A qué los ayuda o a dónde, digamos, los conduce ese tema? Porque acá en Perú muchos se les presiona con ese tema y hasta se les juzga demasiado. Hay un filósofo, no me acuerdo quién era, que dijo: no hay arte sin disciplina. Es verdad, tenés que tener disciplina para todo. Para entrenar, para cuidarte la vida, para un montón de cosas. Pero yo, la experiencia que yo tuve, más disciplina que los jugadores de la U, que jugaron sin cobrar. Es imposible más disciplina que esa. Que yo les diga, bueno, el entrenamiento es optativo, y vengan todos, no falte ni uno. Y en la San Martín igual. La experiencia que yo tengo con los jugadores de Perú, pero en absoluto ningún problema. Y mirá que yo tenía jugadores, he tenido jugadores que me decían que eran complicados. El Puma, Marito Gómez, que era un crack, era un jugador impresionante. Y sin embargo, no faltaron nunca, cumplieron siempre. Con el Puma tengo una anécdota también maravillosa. Porque decían que lo expulsaban cada tanto. Entonces un día a la vez le dije: mira, quiero hacer un compromiso con vos. Si a vos no te echan del equipo, si no te echan de los partidos, nosotros vamos a ser campeones. ¿Te comprometés conmigo? Me dijo: sí. Y en un partido, no me acuerdo qué partido era, me pide el canto. Faltando, no me acuerdo, 20 minutos con él. Y cuando viene, le digo: ¿qué pasó? ¿Te estás lesionado? Dice: no, me iban a echar. Vos fijate. Ya él sabía que me iban a echar, y entonces antes que dijo: no, me voy a ir. Increíble, son actitudes que te hablan de un jugador de una enorme responsabilidad. Como se había comprometido conmigo, antes que lo eche, pidió el cambio. Son cosas emocionantes. Entonces vos me preguntás del jugador peruano. Para mí, los más disciplinados que yo he tenido, o uno de los equipos más disciplinados, ¿no? Profesor, y en la actualidad, ¿usted sigue el fútbol argentino? ¿Sigue mucho el fútbol de allá de su país? ¿Qué opina de River, por ejemplo, que se comenta que es el mejor de la historia? Aunque también está en el debate, porque del 86, el equipo que dirigía el Bambino Veira también fue campeón de todo, ¿no? Inclusive de la Intercontinental, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto de eso? Aquí es exagerado decir eso, ¿no? Lo que pasa es que los chicos jóvenes tienen el efecto de enseguida decir de la historia. Una vez me dijo, también acá un chico, no me acuerdo qué jugador era. Cristiano Ronaldo. Me dice: ¿usted cree que Cristiano Ronaldo es el mejor extranjero de la historia del Madrid? Pero pará, te estás olvidando de uno que se llama Di Stéfano, que tal vez tiene cierta importancia. No hablé de la historia, hablé de los jugadores que yo vi. Entonces, River tuvo enormes equipos, maravillosos equipos que ganaron y que no ganaron también.
muy buenos equipos. Decir uno de cualquiera de que tú elijas, decir, este es el mejor de la historia, es exagerado. Entonces, es una exageración. Este equipo es el mejor equipo posiblemente, porque no lo sé, porque yo no lo veo, del fútbol argentino, de actual, de la actualidad. Pero ¿sabés los equipos que tuvo River? El equipo que integraba a Gallardo, jugaba Francesco, jugaba el Burrito Ortega, jugaba... Es imposible decir que este River o el otro, cualquiera que elijas. Eso es una tontería decir eso. Pero no es el mercado, porque algunos periodistas después toman esta frase y dicen, Capa contra Gallardo. No, señor, no es el menoscabo de este equipo de River. Digo que River tuvo, yo te puedo nombrar 10 equipos maravillosos. El mejor de esos 10. Sí, profesor, y sobre todo toman titulares, ¿no? Que no son, que transgiversan las cosas, ¿no? Y es lamentable eso, profesor. Y también en uno de Perdón, sus libros, profesor, usted cuenta... ¿Me escuchás? Perdóname que te Sí, interrumpa. A propósito, sí, ayer tuve una charla en Zoom con un medio de televisión de Argentina. Me preguntaron de Bielsa y yo lo elogié a Bielsa. Dije que Bielsa era uno de los entrenadores que podía dirigir a Barcelona, por supuesto que sí, bla, bla. Y después me preguntaron de Simeone, yo dije que Simeone lo respeto como entrenador, lo admiro por todo lo que consiguió, pero yo prefiero otro fútbol. Y que Simeone, para mí, no representa la identidad del fútbol argentino. No Simeone, la idea de Simeone. Simeone, dentro de su idea, es muy buen entrenador, consigue un compromiso, consigue que los jugadores se maten por la idea. Lo que yo no comparto es la idea. Y yo digo que esa idea no es la idea que yo tengo de la esencia del fútbol argentino. Punto. Y bueno, ¿saben qué pusieron de título en un diario de Argentina? Un palazo de Capa a Bielsa. Y vos decís, ¿pero qué es posible? Al contrario, lo elogié a Bielsa. Porque es lo que pienso de Bielsa. Y bueno, ¿y eso cómo hace? Por eso te digo que también estamos en un periodismo miserable, en cierto periodismo, no todo el periodismo, en un periodismo miserable que le interesa armar lío. Porque si en esta conversación alguien, un periodista de diario, todo lo que sea, escucha y quiere armar lío, seguro que encuentra algo para armar lío. Se define un show mediático, ¿no? Y es parte del negocio de los periodistas en la actualidad, ¿no? Que lamentablemente abunda, ¿no, profe, en la actualidad? Bueno, perdóname, te corté, ¿qué me estabas preguntando? Sí, claro, profesor. En uno de sus libros que usted he tenido la posibilidad de leer, ¿no? Usted mencionaba que en el fútbol, muchos, por ejemplo, cuando hay un traspaso de un jugador, hay un cierto porcentaje que va al club y cierto porcentaje va a los empresarios que hoy en día se dedican a representan al jugador y se llevan la gran parte la gran parte del dinero, ¿no? Que no se debería hacer, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Porque yo pude leer justamente un capítulo que hablaba de eso, que yo también comparto, ¿no? Que hoy en día se ve de que el negocio del fútbol, ¿no? Es representar jugadores, ¿no? Uno se retira y representa jugadores y no les interesa de repente si el club está inmerso en deudas o algo por el estilo, ¿no? Y es lamentable. Sí, pues bueno, no se puede generalizar, hay de todo. Pero en Argentina muchos representantes, como los clubes siempre están en la miseria, entonces ven un chico que tiene posibilidades y le dice, te doy por este chico, vamos a suponer, ¿no? $100. Y después te doy el 5% de una posible venta, o el 10%. El tipo lo vende en $20 millones y el club se lleva el 5%. Y la mayor cantidad de dinero se lo lleva a este que puso $100.000. Pero bueno, esos no son todos representantes. Hay de todo. Claro. Hay de todo. Hay de todo.
Profesor, lo llevo a la Liga Española. Recientemente terminó la temporada 2019-2020, la consagración de Real Madrid, la Liga 34 de la mano de Zidane. ¿Cómo vio, cómo analiza esta consagración del Madrid de Zinedine Zidane en la presente Liga Española que acaba de terminar hace poco? Y no hubo buen fútbol. El Madrid no hizo buen fútbol, el Barcelona tampoco. Ningún equipo hizo un fútbol, digamos, que nos gusta a nosotros. El Madrid ganó, porque bueno, siempre alguien gana, pero el Madrid ganó porque tiene muy buenos jugadores. Y el Barcelona está en una crisis de juego muy importante. Y bueno, y después del parón de la pandemia, fue horrible. Cada vez jugaba peor, y salvo algún partido que otro, y generalmente lo salvaba Messi, pero Messi todos los partidos no lo puede salvar. Y el Madrid tuvo una línea también irregular, porque no jugó bien el Madrid, pero bueno, se llevaban mejor. Zidane es muy hábil para conducir el grupo, la gente, los jugadores lo respetan, lo quieren, pero buen fútbol no hubo. Hubo un fútbol bastante bajo, ¿no? En relación con la calidad de los jugadores. Y de cara al partido de vuelta de Champions, profesor, entre el Madrid y el City uno de los mejores equipos, a mi gusto, ¿no? Digamos, que predica el buen fútbol. ¿Cómo ve esa serie? ¿Cómo analiza esa serie que se va a desarrollar dentro de poco, en la vuelta allá en Inglaterra? Normalmente tiene que ganar el City, pero la experiencia me dice que nunca a los grandes jugadores los des por derrotados antes de tiempo. Nunca. Eso, vamos a ver. El City ganó el primer partido, no me acuerdo cuánto ganó. Ganó 2-1 en Madrid. Ganó 2-1. Va con 2-1 bueno, en contra. Ganó 2-1 acá. En el tendría que ganarle 2-0, ¿no? 2 goles de diferencia. Yo creo que el City juega mejor. El Madrid tiene en general mejores jugadores. Y normalmente tendría que ganar el City. Pero, insisto, nunca des por vencido a un equipo que tiene grandes jugadores. Siempre poner una ficha por la prueba. Claro, profesor. ¿Y usted cree que el Madrid de Zidane, profesor, podría jugar mejor de lo que está haciendo ahorita hasta el momento, teniendo las individualidades que tiene? Sí, claro que sí. Mucho mejor. Y seguramente jugará mejor. Porque también esta pandemia no es lo mismo jugar con gente que sin gente. Se ha entrenado un poco con mucha precaución, cualquier cosa. Ha habido 5 cambios por equipo. En fin, fue una cosa bastante complicada. Muchas interrupciones. Yo creo que puede jugar mejor y va a jugar mejor. Y ojo, que Madrid siempre en la Champions, siempre en la Copa de Europa, aumenta el rendimiento. Por eso te digo que si yo toca apostar, apuesto al Manchester City. Pero le pondría una fichita al Real Madrid por las dudas. Claro, profesor, y teniendo en cuenta también que los partidos de la Champions son partidos cerrados, no son pronósticos reservados, porque cada equipo juega bastante bien al fútbol, ¿no? Por ejemplo, yo hoy en día sigo bastante al Atalanta, ¿no? Que es un equipo que me parece interesante su forma de jugar, y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que no ha destacado mayormente en la Champions League, ¿no? Se puede hacer como que fuera una sorpresa en esta Champions. Y viene jugando bastante bien y parece interesante, y como usted lo dice, ¿no? En el partido así no se puede saber verdaderamente quién va a ganar, porque Real Madrid para todos puede ser favorito por la cantidad de Champions que ya tiene, pero el City también tiene un gran equipo y un gran entrenador, ¿no? Sí, yo he visto el Madrid jugar campeonatos verdaderamente horribles y ganar la Champions, ganar la Copa de Europa. Porque es así. No en vano me parece que tiene 13. 13 Champions, sí. Entonces, son equipos que hay siempre. El City acá jugó mejor, le ganó, pero vamos a ver, todavía no terminó el partido. Es verdad, profesor. Junto contigo, el Atalanta me gusta mucho a mí. Y el Atlético de Madrid, profesor, ¿usted también lo ve como un serio favorito para ganar la presente Champions, teniendo en cuenta que ya perdió 2 finales
en 14 y en el 2016. Sí, bueno, las perdió por detalles. Una perdió por penalti, la otra en el último segundo. Ramos le da su gol, cuando el equipo ya se caía. Pero no, lo que sigue es un gran competidor. Y ahora le tocó un equipo bastante flojo y por lo tanto pasará esta eliminatoria. Y bueno, es un candidato. Además tiene muy buenos jugadores. Es el tercer presupuesto, uno de los presupuestos más grandes de Europa. No hay que olvidar eso, el Atlético de Madrid. No juega cualquiera en el Atlético de Madrid. Es verdad. Profesor, le quiero agradecer la deferencia que ha tenido con nosotros el día de hoy en el programa, escucharlo, siempre es grato y me imagino que también para los hinchas de Universitario que seguramente lo han escuchado sus anécdotas, todas aquellas vivencias que se vivió en el año 2002, de seguro le va a ser de su agrado. Le mando un saludo a la distancia y ojalá nos podamos estar comunicando, ojalá en persona de repente cuando esta situación de la pandemia pase y estamos seguros, ¿no?, que va a pasar en algún momento. Bueno, agradezco para saludar a todos los amigos que tengo en Perú, que tengo muchos amigos, por suerte, y también, y especialmente, como siempre, a la hinchada de la U, que tenemos una relación afectiva muy importante y ojalá dure. Y a ustedes un abrazo y muchas gracias por invitarme. Igualmente, profesor, muchísimas gracias. Hasta luego, profesor.